Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La acción extraordinaria del Estado para que la calma regrese a las cárceles del país con el trabajo de una comisión interventora conformada exclusivamente por autoridades militares, las estadísticas corroboran una clara mejoría en tópicos de seguridad, según los responsables, y el escepticismo de organismos independientes de derechos humanos. A finales de diciembre del año anterior, un tiroteo en el penal de La Ceiba Atlántida y otro en un reclusorio juvenil cercano a la capital dejaban 39 víctimas mortales, tragedia que aumentó las alarmas, por lo que el titular del Poder Ejecutivo ordenó una intervención a nivel nacional. Una de las principales asignaciones de la intervención ha sido normalizar la situación de las cárceles de máxima seguridad y en centros correccionales de menores, destacó el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Omar Rivera, directivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, sostuvo que la acción busca recuperar la gobernabilidad. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno Cuello, aseguró que el personal imbuido en el proceso garantizará orden y cumplimiento de la ley en recintos carcelarios. A casi 2 meses de la medida del titular del Poder Ejecutivo y mandos castrenses confirmaron una baja en el índice de homicidios de 8.68 diarios, los dígitos más bajos de los últimos 12 años en su primer reporte de la situación. La cobertura de la Comisión Interventora llega a la fecha al 75% de las cárceles en una fase de estabilización para luego hacer acopio de la capacidad del equipo de interactuar con familiares, derechos humanos y sociedad civil para que esa apertura siempre exista. Días después, el gobierno catracho y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acordaron desplegar una estrategia penitenciaria que fortalezca capacidades del Instituto Nacional Penitenciario, políticas integradoras para reestructurar el sistema penitenciario y contribuir a la reinserción social de los privados de libertad. Oferta similar hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras de asistir técnicamente al país y hacer un diagnóstico del sistema carcelario nacional. Sin embargo, el Informe Mundial 2020 de Vigías de los Derechos Humanos Human Rights Watch califica las condiciones carcelarias de endémicas, inhumanas, con sobrepoblación, alimentación inadecuada y salubridad deficiente. El ente mundial afirma que un estudio del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2018 muestra que las cárceles nacionales cuentan con 21.004 internos, el doble de lo que existía 10 años atrás, y que las condiciones de reinserción social son precarias, afectando incluso el entorno familiar. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista, iniciando la semana. Hoy es 10 de febrero, ya han escuchado a mis compañeros. Vamos a hablar de la intervención en los centros penales, ahora a cargo de los militares. El presidente, como ustedes pudieron ver, hizo un acto para decir cómo se iba a manejar esto. El coronel José Arsenio González es el director de la comisión interventora de este Instituto Nacional Penitenciario. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar aquí. El teniente José Antonio Cuello, el relacionador público de la Fuerza Nacional de Seguridad, FUSINA. Bienvenido, teniente. Bien, buenos días, licenciado. Es para mí un honor poder estar en este importante medio de comunicación y dar a conocer parte de las operaciones que ha realizado FUSINA desde el año 2014 a la fecha en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario y hoy en día en lo que es a la Junta Interventora de Centros Penales. Sí, gracias. También está el subcomisionado de Policía, Miguel Martínez Madrid, miembro de la Comisión Interventora del Sistema de Pedagógicos para Menores. Muchas gracias, licenciado Raúl. Muchas gracias a todos los televidentes de Canal 11, mi coronel González, mi teniente Cuello, colaborando en la estabilización del sistema en donde hemos encontrado menores de edad y estamos colaborando, dando las mejores medidas de seguridad en estos protocolos. Sí, coronel González, ¿qué le podemos decir a la población? Yo sé que pocos días, pero ¿qué hablaron con el presidente? ¿Cuál es la idea que tienen
con esto de los centros penales, esta intervención que están ustedes ahora al frente? Bueno, muy buenos días nuevamente. La comisión ha sido encargada básicamente de restablecer lo que es el sistema penitenciario, volver a la normalidad después de los eventos ocurridos en el mes de diciembre, pues lo cual nos ha conllevado a realizar una serie de tareas, tanto operativas como administrativas, para poder, en primer lugar, darle estabilidad al sistema y a analizar cuáles son las medidas y cuáles son las posibles soluciones y las mejores prácticas que nosotros podemos implementar para darle una estabilidad definitiva al sistema, lo cual pues va a requerir de bastante tiempo, en el sentido, estoy hablando en el corto y mediano plazo, para poder llevar a cabo lo que es una estrategia integral, la cual pues fortalezca lo que es el sistema nacional penitenciario y este tipo de situaciones pues ya no se presenten nuevamente. ¿Qué han encontrado ustedes al asumir el mando de esto? Bien, nosotros lo que hemos encontrado es, en primer lugar, que tenemos hacinamiento, pero este hacinamiento es producto de las acciones operativas que están llevando a cabo en el país con lo que es la detención de personas que cometen actos ilícitos, las cuales son sacadas de las calles y, como es lógico, pues han llevado a los diferentes centros penitenciarios para su respectiva judicialización y dar el trato que merecen de acuerdo a la falta que han cometido. En este sentido, pues nosotros podemos ver que en la medida que nosotros sacamos personas que cometen actos ilícitos de las calles, en esa misma proporción se va aumentando lo que es la población penitenciaria, lo que al final pues conlleva a lo que es a la sobrepoblación, lo cual pues también tiene una incidencia directa en lo que se refiere a los índices delincuenciales. En la medida que esta población penitenciaria que se encuentra en los diferentes centros penales es puesta bajo control y bajo el sistema de las medidas que se requieren para poderlos contener, en esa misma medida pues se ha observado que está directamente relacionada con lo que es el descenso o la disminución de los índices de homicidio. Este asunto del sistema penitenciario nacional es un tema bastante complejo, en el sentido de que son bastantes los actores que intervienen en el mismo. Cuando me refiero a los actores, me refiero a los diferentes operadores de justicia, me refiero a la defensa, me refiero a la fiscalía, me refiero a los jueces de ejecución, me refiero a la parte informal también, que también están imbuidos en este sistema, como son los parientes y los familiares de los privados de libertad, que no tienen ninguna responsabilidad acerca de los hechos que han cometido sus parientes que se encuentran en los centros penales detenidos, a lo cual pues también forman parte del sistema y también estamos trabajando para que ellos, al igual que sus parientes que se encuentran privados de libertad, reciban el trato que se debe de tener, siempre dentro de lo que es el estricto derecho respecto a los derechos humanos y los procedimientos que se requieren para garantizar la seguridad de ellos. Me refiero a los privados de libertad, me refiero a los familiares y a la seguridad de la población en general. Es aquí donde encontramos nosotros una serie de situaciones, las cuales pues estamos en proceso de poder darle solución, porque esto difícilmente se va a poder solucionar en 1 o 2 meses. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros es tomando medidas preliminares para poder estabilizar el sistema. Dentro de estas medidas se está llevando lo que son a cabo un reordenamiento de la población penitenciaria, porque todos los privados de libertad, cada caso es diferente, de acuerdo a su índice de criminalidad, a su expediente criminológico que tenga y a su nivel de violencia. Aquí es donde tenemos ya la clasificación de los mismos. Dentro de esta clasificación pues encontramos privados de libertad, los cuales perfectamente pueden ser empleados en lo que es trabajos dentro del sistema penitenciario. Aquí es donde interviene la ley de trabajo del privado de libertad.
estamos hablando de granjas penales, estamos hablando de talleres y estamos hablando de otro tipo de actividades, tanto de educación formal como informal, lo cual pues al final lo que pretenden es la reinserción del privado de libertad dentro de la sociedad, y de esta manera pues que el sistema penitenciario cumpla con la función para la cual ha sido establecida, la cual es recuperar ciudadanos que han cometido actos fuera de la ley y regresarlos a la sociedad ya con otro perfil y que sea de utilidad a la misma. Dentro de estos trabajos de la ley de trabajo, pues lo que se pretende también es la autosostenibilidad de los diferentes centros penales. Con esto pues se genera y se crea lo que es una nueva forma, un nuevo sistema en el cual el privado de libertad tendrá diferentes actividades a desarrollar durante su permanencia en el centro penitenciario. También existe otro tipo de privados de libertad, los cuales son extremadamente violentos, los cuales pues ellos deben de ser sometidos primero a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, para poder darles algún tipo de situaciones que les favorezcan y que estos no garantizan que al momento de regresar a la sociedad no van a reincidir nuevamente en los tipos de acciones que han cometido y que los han llevado a los diferentes centros penales. Mire, cuando se inauguraron estas cárceles de máxima seguridad, se tenía mucha esperanza de que los asesinatos, armas adentro de las cárceles, drogas, pararan. Pero no pasó. Quienes estaban al frente de los centros penales, pues, la verdad que no pudieron, por eso los están nombrando a ustedes. ¿Qué van a hacer con esto? Porque ahí todo el mundo ha visto los asesinatos, las drogas, las armas, adentro de las cárceles de máxima seguridad. ¿Qué van a hacer para parar eso? Esta es una situación, como digo yo, bastante compleja, porque el crimen organizado maneja grandes cantidades de dinero, recursos, y ellos han tenido la capacidad de poder penetrar diferentes estructuras dentro del sistema penitenciario y fuera del sistema penitenciario, lo cual, pues como usted lo menciona, ha conllevado lo que es la introducción de este tipo de instrumentos de muerte, los cuales nosotros estamos imbuidos en un proceso de certificación del personal del sistema penitenciario para poder reducir o disminuir a su mínima expresión lo que es este tipo de colusiones con el crimen organizado. Dentro de esto, pues, esta certificación está lo que son las diferentes pruebas de confianza que ya todos conocemos, como son el polígrafo, como es las pruebas antidoping, los estudios patrimoniales y otro tipo de pruebas. Este tipo de pruebas pues se ha estado realizando, anteriormente se realizaban una vez que llegaban al sistema y después raras veces se le volvía a hacer. En esta ocasión pues se las vamos a hacer frecuentemente, pretendemos hacérselas cada 2 o 3 meses. Y de acuerdo a lo que nos estén arrojando estas pruebas, en esa misma medida se va a ir depurando lo que es el personal y se va a ir reclasificando el personal para nosotros poder tener la certeza de que el personal que tenemos es una mínima cantidad la que puede estar coludida con lo que es las diferentes estructuras criminales que se podrían encontrar dentro de los centros penales. Bien, algo muy importante, licenciado, apoyando lo que dice mi coronel González, es que la crisis del sistema penitenciario no es desde ahorita, sino que es una crisis que viene de años atrás. No. Es una crisis... No, yo lo sé. Las cárceles de máxima seguridad son nuevas. Correcto. Y se aseguraba que iba a cambiar todo, y a ustedes los nombran para que asuman eso, porque los anteriores que ya en las cárceles de máxima no funcionaron. Correcto. Podemos ver que parte de estos factores que generaron prácticamente un colapso del sistema penitenciario, pues fueron varios factores. Tenemos un ejemplo, el Centro Penal de San Pedro Sula, que prácticamente no cumplía con los estándares de seguridad, tenía una sobrepoblación, de igual manera eran considerados centros o escuelas del mal donde se planificaban extorsiones, sicariato, la cantidad de armas, lanzagranadas, artefactos explosivos que se decomisaban
en todas las operaciones de requisa. Falta también de una certificación del personal penitenciario que laboraba en esos centros penales, y también, como lo mencionamos, el crecimiento de la ciudad que prácticamente absorbió este centro penal de San Pedro Sula. Pudimos ver una notable reducción de la incidencia delictiva cuando este centro penal se cerró. Sabemos que San Pedro Sula era una de las ciudades más violentas del mundo, Tegucigalpa también, y no digamos nuestro país. El apoyo que ha estado realizando Fusina con las operaciones de inspecciones, controles, registros, podemos ver en las tomas de apoyo la cantidad de armas, lanzagranadas. Esto prácticamente era una bomba de tiempo lo que estaba en este centro penal, y el Estado se ha ido preocupando en crear lo que son nuevos centros penales con mejores estándares de calidad. Se ha creado también la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, se ha instalado también los body scan. Esto es para frenar el ingreso de drogas, armas, municiones. Sabemos que estos son detonadores de violencia, y el uso y manejo de armas al interior de los centros penales prácticamente era una bomba de tiempo. El centro penal tanto de Támara ya cuenta con módulos de máxima seguridad. Se ha mejorado lo que son los accesos, los anillos internos y externos de seguridad. Se ha también se ha realizado varias reuniones recientemente con la Comisión Interventora de Centros Penales, representantes de los derechos humanos y demás instituciones, para brindar un mejor servicio a la población, tanto que realiza visita como de la tercera edad, personas embarazadas, niños, y lógicamente reforzar lo que son los anillos internos y externos a través de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, para tratar de reducir lo que es el ingreso de drogas. Son muchas personas las que han sido detenidas, incluso menores, personas en estado de embarazo, que han pretendido ingresar droga en sus partes íntimas a los centros penales, y esto ha sido frenado. El apoyo constante que está brindando Fusina a través de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, Ministerio Público, fiscales, es un proceso que es de mediano y largo plazo, licenciado. Es un proceso que ha venido en proyectos, y podemos ver que la gobernabilidad en los centros penales se ha retomado, cosa que en el pasado prácticamente ellos, los mismos privados de libertad, tenían el control. ¿Se ha retomado a partir de cuándo? Podemos ver que es un proceso... Mira, yo le voy a decir algo. Esa tarea que les han dado no es fácil, y se la da a Juan Orlando Hernández porque piensa que con ustedes lo va a lograr. Lo último que recuerdan de las cárceles aquí en Honduras, en el mundo, es cuando salen todos aquellos y matan a Magdalena. Con una pistola se ponen de acuerdo, a ver cuánto... Hay un montón de gente que estuvo de acuerdo. Y esa tarea que tienen ustedes no es fácil, por eso el presidente se las ha designado. ¿Cómo van a arreglar eso? Yo quiero acotar ahí de que esta situación de los centros penales... Queda claro, no es fácil. ¿No? Estoy claro de que no es fácil, pero entiendo yo que el presidente lo hace pensando que ustedes son las personas indicadas para superar ese gran problema, porque él construyó las cárceles de máxima seguridad, pero como dicen ustedes, el crimen organizado tiene infiltrados, me imagino, a custodios y gente que trabaja en las cárceles. Eso es obvio. Entonces el presidente, confiando en ustedes, les da esta tarea, que repito, no es fácil. Yo sé que ustedes van a montar una estructura, una inteligencia para eso. Y también en todas las cárceles del mundo ocurren estas cosas. Bueno, el Chapo Guzmán se escapó de una gran cárcel de máxima seguridad. No es fácil, pero de acuerdo a lo que yo sé y que escuché al presidente Hernández, por eso lo de ustedes, porque cree que con ustedes va a solucionar ese gran problema de las cárceles. Sí, lo que yo voy a contar yo es que esta situación de los centros penales no es exclusivo de Honduras, como usted bien lo mencionó. Tal vez si recordamos, casi en la misma fecha en Panamá hubo una situación similar, y anteriormente pues habían habido otras situaciones en Brasil. Y esto de los centros penales básicamente se genera a través de lo que es diferentes intereses o luchas que se tienen dentro de los centros penales, dentro de los mismos privados de libertad. Estas son las estructuras de que siempre van a estar en contra de todas las medidas que se tomen para ponerles orden
y siempre van a estar en contra de cualquier institución o cualquier otra organización que colabore para poder tener el control dentro de los centros penales. Estos estructuras criminales, pues ellos lo que pretenden es tener el control de los centros penales, y como les repito, esta no es una situación exclusiva de Honduras, sino que es una situación a nivel latinoamericano. Y yo le puedo decir que uno de los factores es el hacinamiento, pero el hacinamiento no es un factor. Pero en las cárceles, por ejemplo, en la Tolva, en las cárceles de máxima seguridad, ¿hay hacinamiento? Hay sobrepoblación. Ajá. Pero ¿Ahí cómo hacen? No, ahí tenemos que acomodarnos porque son órdenes judiciales las cuales debemos de cumplir y recibir. No, en ningún momento podemos decir no a una instrucción judicial que lleve a una persona detenida. Claro, por eso le digo, pero como hicieron esas cárceles, y también ahí tiene que platicar con el Poder Judicial por la mora de las sentencias y esas cosas. O sea que también en las cárceles de máxima seguridad hay sobrepoblación. Todo el sistema penal tiene sobrepoblación. Lo que le mencionaba anteriormente yo, a relacionarlo con a nivel latinoamericano, es que todos los centros penales de Latinoamérica tienen sobrepoblación. Y el problema, no el problema, sino la característica del privado de libertad es la que hace diferente un centro penal de otro. Para el caso, algunos países de Sudamérica y del Caribe que no tienen las estructuras criminales dentro de los centros penales tan violentas como las que tenemos nosotros. Entonces, de repente el hacinamiento puede ser manejado, pero el tipo de privado de libertad, el violento, es el que requiere ser colocado en un sitio especial de acuerdo al grado de violencia, al grado de criminalidad que tiene, para poder ser contenido. Entonces, este tipo de privado de libertad es el que normalmente genera lo que son esos actos violentos dentro de los centros penales. Tenemos, como usted también bien lo mencionó, una mora judicial, o tenemos falta de privados de libertad que sean sentenciados. Tenemos procesados 12.316 privados de libertad y tenemos sentenciados 9.249 privados de libertad. Entonces aquí también es una situación que ya se está trabajando a través del Poder Judicial. Estamos llevando a cabo reuniones con la Comisión Interinstitucional de Justicia, pues en la cual con el Poder Judicial se están llevando a cabo lo que son estudios para la implementación de lo que es los juicios virtuales, grilletes electrónicos y otro tipo de medidas, las cuales pues van a contribuir a lo que es reducir la sobrepoblación penitenciaria que tenemos. ¿Y eso para cuándo? Porque no vaya a ser como el botón de pánico de los buses, que con Jorge Lanza hace 7 años de eso, y todavía no he visto los botones de pánico. ¿Cómo van a responder? ¿Esos grilletes van a ser pronto? Los juicios virtuales ya estamos llevando a cabo reuniones y esperamos de que esto lo podamos hacer pronto. Ya tenemos lo que es la ley, estamos haciendo el estudio de la infraestructura en los diferentes centros penales para poder establecerla. Ahora, hay que recordar que el montaje de la infraestructura va a llevar de tiempo, porque estamos hablando de la instalación de fibra óptica y otro tipo de medios de comunicación y equipo, el cual debe ser puesto en los centros penales en los cuales se va a llevar a cabo este tipo de modalidad. También se está llevando a cabo lo que es un estudio acerca de un indulto o una amnistía, el cual podría reducir significativamente lo que es la población penitenciaria. Pero también que ahí no se vaya a caer que por sacar gente de las cárceles se va a sacar gente que sean delincuentes. No, yo le mencioné al inicio que cada privado de libertad es un caso particular en relación con el nivel de criminalidad o el índice de violencia que tiene. Solo termino la frase: delincuentes de alta peligrosidad y que no hayan cumplido. También hay gente que está en las cárceles que ya es tiempo de que pueden salir y que tal vez tienen delitos menores, ¿verdad? Sí. A eso ese tipo de personas privadas de libertad son las que nosotros estamos recomendando que se oriente estas medidas para poder reducir lo que es la población penitenciaria. Sí.
Ya voy a hablar con Miguel Martínez Madrid, que es otro gran problema, esto de los centros penales para menores. Cuello, ¿qué más aporte sobre eso? Bien, como lo mencionaba mi Solo le voy a leer esto que me escribe aquí, ya le voy a decir. Carlos Moisés del CID dice: con las tomas de apoyo se muestra cantidades industriales de armas bueno, pero esas son armas, la verdad han logrado meter algunas armas en las cárceles de seguridad, pero AK, granadas, revólver, puñales, machetes, droga, dinero. Las preguntas son: ¿cómo entraron y por qué no se muestra autoridades detenidas confabuladas durante todos estos años? Y ahí, ¿cómo van a hacer para escoger a los custodios, a los directores? ¿Qué tipo de formación deben tener? También esa gente debe ganar buen dinero para que no lo sobornen. Sí, bien, esto es un proceso que está llevando la Comisión Interventora de Centros Penales, como lo mencionaba mi coronel González. Está en la fase de intervención, posteriormente entra la fase de estabilización y sería tercero la fase de transición. Parte del apoyo que brinda Fusina a través de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Ministerio Público, son constantes operaciones de requisa, inspecciones, traslados de privados de libertad. Recordamos las operaciones arpías que se han venido realizando para reubicar a privados de libertad que son considerados de alta peligrosidad, que en algún momento ejercen liderazgos dentro de las mismas centros penitenciarios, que suman un total, creo, de 24 centros penales a nivel nacional. Parte del año 2019 fueron decomisadas prácticamente 1.629 armas de fuego. Casi en su mayoría estas armas de fuego eran de lo interior de los centros penales. Hoy en día prácticamente la tasa de homicidios, el 80-85% de muertes es con arma de uso ilegal. Ante esa razón, Fusina también ataca este flagelo. Podemos ver que se ejecutaron un total de 98 requisas, fueron un total casi de 3.500 privados de libertad que fueron trasladados y reubicados en diferentes centros penales, y un total de 27 operaciones de traslados. Este año estamos en constante apoyo con la Comisión Interventora para continuar realizando operaciones. Sabemos que las estructuras criminales siempre buscan cómo tratar de opacar o tratar de desvirtuar el trabajo que se viene realizando de años atrás, donde ha imperado el desorden por muchos años y se quiere restablecer el orden. Siempre van a existir fuerzas opositoras. En últimas operaciones que hemos estado realizando como parte de la fase de intervención, se han estado realizando inspecciones físicas en todos los centros penales. No es nuevo que en algún momento hayan querido hacer túneles para evadir. También la instalación de antenas de Wi-Fi para redireccionar lo que son sistemas de señal telefónica. Se ha estado también inspeccionando las cabinas de visitas, donde ahora los privados de libertad tienen contacto con sus visitas a través de teléfonos, un vidrio. Esto es muy importante, que se van regulando todas las medidas de seguridad a lo interior de los centros penales y a lo exterior, y las inspecciones que continúan prácticamente a nivel nacional son operaciones sorpresivas. El traslado también de privados de libertad que está siendo considerado a través de la Junta Interventora, y el apoyo que se estará realizando siempre con la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales, donde se está planificando adquirir mayor equipo tecnológico, como lo mencionaba mi coronel, para reforzar los anillos externos. Estos anillos más que todo son con los body scan para frenar lo que es el ingreso de armas, drogas, aparatos eléctricos, chip. Nuestra Policía Militar también está en un proyecto piloto de capacitar a caninos especializados en detectar aparatos eléctricos a lo interior de los centros penales. Los caninos prácticamente detectan lo que es papel moneda, droga, armas y municiones, pero tenemos este proyecto de este canino que estaría siendo especializado para detectar lo que son aparatos eléctricos a lo interior de las operaciones en todos los centros penales. Sí, voy a hacer una pausa, luego voy a platicar con el subcomisionado de policía Miguel Martínez Madrid, miembro de la Comisión Interventora del Sistema de Pedagógicos para Menores, que es otro gran problema de todos los años. Aquí Martínez Madrid nos va a contar qué plan tiene, porque ese renacer es un gran problema que hay acá.
Bien, continuamos. Aquí está Miguel Martínez Madrid, que es el subcomisionado de policía para la Comisión Interventora de Pedagógicos para Menores. Estamos hablando de los centros. ¿De qué centros? Centros pedagógicos para menores son los que se les llaman menores infractores o menores en conflictos con la ley. Sin embargo, hemos encontrado, a pesar de los buenos avances que estamos obteniendo como comisión, estamos encontrando algunas irregularidades como el desorden o inconsistencia en la claridad de algunos expedientes, pérdida de algunos expedientes, abuso de autoridad en el pasado, y actualmente la comisión o como junta está trabajando en pleno respeto a los derechos humanos. Sí, también a consecuencia del análisis que han realizado algunos expertos en materia de seguridad, hemos visto muy contraproducentes las reformas tomadas por el Congreso Nacional en el 2013, y el decreto 35 del 2013 habla sobre el artículo 80, en donde, se lo voy a leer textualmente acá: el cumplimiento de los 18 años no afecta la sujeción al proceso del niño o niña, ni a las medidas o tratamientos y sanciones decretadas por la autoridad competente. Quiere decir que si este adulto tiene 26 años de edad ahora, anda libre, cometió un asesinato en el 2000 y se realizan las diligencias investigativas por parte de la DPI, se libra la orden de captura, se remite al adulto, pero va a ser sujeto a ser tratado como un niño y va a gozar este adulto de todos los privilegios de un centro pedagógico de menores, o sea, de una escuela, y va a ser tratado como un niño, pero ya es un homie, ya es un líder de la pandilla 18 o de una organización delictiva y tiene 24, 25 años de edad. Por lo tanto, para muchos analistas en materia de seguridad, es muy contraproducente tener mayores de edad con niños de 14, 15 años de edad que prácticamente los están instruyendo. A la vez, nosotros como autoridades tenemos que darle continua aplicación al respeto de los controles de convencionalidad, o sea, respetar todos los tratados internacionales de los cuales Honduras es partícipe y firmante, y en algunos de estos casos nosotros estamos muy limitados a realizar los protocolos de seguridad que serían indispensables para mantener un control propicio de estos centros de menores. Sí, hay algunos, como se mencionaba, extracámaras que son semiabiertos y no se van porque no quieren, no se van porque tienen un buen trato ahora, porque tienen una buena comida, pero en cualquier momento ni siquiera hay un muro, ni una verja, ellos pueden salir al otro lado de la calle. Enfócame, por favor. Martínez Madrid, y usted tiene que platicarle esto para que lo apoyen, porque la historia que se cuenta es que de Hipotes están jugando potra, Hipotes que tienen grandes problemas, están jugando potra, la pelota pasa el muro, se saltan el muro, van a traer la pelota y siguen la potra. Como dice Martínez Madrid, no se van porque no quieren, entonces tienen que tener buenos psicólogos, buen apoyo económico, buena infraestructura. Todo eso se lo tienen que dar para que esto avance. En algunos lugares no hay muro, ni una verja. Simplemente pueden salir al otro lado de la calle a comprar a la pulpería, y porque son lugares en donde jóvenes, menores que tienen conflicto con la ley, pues han cometido infracciones que no son consideradas como una persona o niños con alto riesgo. Ahora, vamos a otro caso, digamos el centro pedagógico que está ubicado en la Dirección de Fuerzas Especiales, aquí en la colonia 21 de octubre. Tenemos 3 años de seguridad, sí, hace 2 años hubo un túnel, el cual fue encontrado y se evitó una fuga masiva, y es un centro de alta seguridad, en donde tenemos torreones, unas medidas muy altas, y en donde hay niños desde 14 años de edad hasta jóvenes adultos de 25 años de edad. Pero regresamos
a lo que le mencionaba, la reforma del artículo 180 se cree que es muy contraproducente, porque prácticamente estos adultos o jóvenes adultos están instruyendo a los menores como homies para ser líderes de la Mara. Coronel, ¿qué piensa ante esa declaración, coronel? No, yo quiero agregar a lo que dice Oye, el comisionado Martínez. Marcame esa declaración. No, pero para que también ustedes reciban apoyo. Porque lo que está contando aquí Miguel Martínez Madrid es delicado. No, Fíjese que allá Evo se tiró una carcajada cuando vio que no hay ni muro. No, se está trabajando. Y son muchachos con problemas, coronel. No, se está trabajando. Lo que se refiere el comisionado Martínez Madrid es que de acuerdo al nivel de violencia y al índice el motivo por el cual el menor fue llevado al centro pedagógico es el trato que se le da. No se va a tratar de la misma manera a un menor en conflicto con la ley por la realización de 5 homicidios a un menor que simplemente lanzó una piedra y le cayó un vehículo y por algún motivo fue llevado a ese centro. Estamos hablando de 2 tipos diferentes de menores con diferente índice de violencia, con diferente perfil. Bien lo mencionó también el comisionado Martínez, que los menores en conflicto con la ley de mayor violencia o de mayor perfil en actos reñidos con la ley son llevados a lo que es al centro penal de al anexo de los Cobras, donde ahí sí existen 3 años de seguridad y existen las medidas para poder tener a los menores de acuerdo al perfil que ellos presentan. Adicionalmente a esto, pues yo le puedo decir que estamos trabajando en acelerar lo que es el proceso de construcción del Centro de Menores de Jalteva. El Centro de Menores de Jalteva sí ya cuenta con todas las medidas de seguridad que se requieren para tener a los menores, siempre lo que es, considerando lo que es el trato que se le debe dar de acuerdo con convenios y tratados internacionales. Entonces, cuando ya tengamos este centro de menores terminado, finalizado, muchas de las situaciones que se mencionaron pues ya van a ser superadas y van a ser mejoradas. Esperamos tener este centro de menores terminado. Y lo que sí me gustaría hacer énfasis es en eso, que de acuerdo al nivel de violencia y al nivel al perfil que presenta cada menor, es el lugar donde se va a albergar. Y de ahí es donde algunos sí requieren medidas estrictas y severas de control, que son llevados a lo que es a los Cobras, y los otros que son menos, entonces son los que gozan de algún tipo de situaciones en las cuales ellos no representan ninguna amenaza o algún tipo de peligro. Pero también esos muros tienen que estar. No, si eso sí está, se está en proceso de construcción y estamos construyendo lo que es Jalteva. Como les repito, cuando terminemos Jalteva, esas situaciones ya van a ser historia. Martín. Bueno, también hay que dar a conocer que el incumplimiento de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia por razones económicas no es justificable, lo que quiere decir que nosotros no podemos abogar, que no tenemos el apoyo de un presupuesto para realizar tal acción, y también que la acción ilegal más mínima de un funcionario de la comisión o de un funcionario del sistema penitenciario puede ser reparable en perjuicio. Tenemos que ser muy prudentes con el trato que se le da a los menores infractores o en conflicto con la ley, y tenemos que entender que sobre todo estos centros pedagógicos deben de convertirse en escuelas, que tienen que pasar bastante ocupados, que deben de estar en clases, que tienen que estar estimulados, que si bien tienen que ser tratados como niños, pero tienen que tener una orientación para ser reinsertados a la sociedad. ¿Y psicólogos, maestros hay? Sí. Un ejemplo es este centro anexo que está en la Dirección de Fuerzas Especiales, o antiguos Cobras, en donde tenemos 19 profesionales, tanto como catedráticos, como médicos, psicólogos, además del personal que forma parte operacional como custodios especiales. Y se está haciendo un buen trabajo. Pero todo este buen trabajo de educar, de reinsertar, un trabajo de 1 año, 2 años que se está haciendo con la escolaridad de estos jóvenes, puede tirarse
a la basura si se viola la más mínima observancia de los controles y protocolos de seguridad. Quiere decir que por más que estemos educando por 1 o 2 años a estos menores, si hay una fuga o un deceso, inmediatamente fracasa todo el trabajo que hemos estado haciendo. ¿Y en ese renacer qué van a hacer? Bueno, definitivamente se tiene que tomar nota de las irregularidades que han sido encontradas por parte de los miembros de la comisión y también consultando todos los tratados, los acuerdos internacionales, va a ser mejorado no solo el trato a los menores, el respeto a los derechos humanos de los cuales ellos gozan, pero sí se va a estimular también el ejercicio y la funcionalidad que ejercen o que tienen los custodios especiales en coordinación con las fuerzas del orden para brindar mejores medidas de seguridad. El proceso de certificación es fundamental, lo que estaba queriendo aumentar mi subcomisionado Madrid. Este proceso es muy importante y está incluido también en lo que es todo el proyecto que está llevando la comisión interventora. No es primera vez, licenciado, que hemos capturado, a personal uniformado, personal penitenciario, militares, policías, con nexos o relaciones con privados de libertad. Todos estos casos han sido judicializados, han sido separados de sus cargos y de igual forma han sido procesados legalmente, ¿verdad? Esto es muy importante, un proceso de certificación en todo prácticamente el personal. También sumado a esto, lo que es un proyecto de reinserción, ¿verdad? Para que estos jóvenes, tanto menores infractores como privados de libertad, puedan retornar a la vida ciudadana ya con proyectos que puedan ser ciudadanos útiles, que apoyen a la ciudadanía. Y también estábamos coordinando también lo que es los mejoramientos a estructuras. Parte de la comisión, hay especialistas en temas carcelarios, hay un equipo también de ingenieros civiles, técnicos y especialistas que están evaluando todos los centros penales para hacer inspecciones físicas que cumplan con los estándares de seguridad, mejores condiciones de vida también para los privados de libertad, mejores accesos y controles para las personas que realizan las respectivas visitas. Hay mucho personal que en algún momento se queja, que no le respetan los derechos humanos, personas de la tercera edad, personas embarazadas, niños, pero también es importante mencionar que los procesos para ingresar a un centro penal tienen que ser cumplidos a cabalidad en materia de seguridad. ¿Por qué? Escuche esto, disculpe. Me escribe el abogado Andrés Urtecho de Amborde. En los centros penales Ilama y Moroselí están sucediendo las siguientes irregularidades. A. Solo entra un abogado a la vez y cuando éste termina su visita entra el otro, lo cual hace que el día solo puedan entrar un promedio de 5 abogados por lo tardado del proceso de inspección al visitante. B. La visita de un abogado solo se hace 2 días en la primera y tercera semana, o sea, 4 días al mes, lo que no tiene sentido, pues los procesos penales duran todos los días laborables durante el mes y la Constitución establece que los privados de libertad deben tener acceso constante a su defensa. C, dice el abogado Andrés Urtecho de Amborde. El tiempo de visita de un abogado a un privado de libertad es limitado a 15 minutos, como se puede explicar un expediente penal privado de libertad en 15 minutos. ¿Cómo se le puede explicar a un privado de libertad un expediente penal en 15 minutos? D, cuando se visita en esas 2 cárceles a un privado de libertad, los actuales custodios están presentes, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo, pues lesiona la privacidad del proceso penal entre imputado y su abogado. Estas acciones lesionan derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución. ¿Qué responden a eso? Licenciado, algo que tal vez el abogado sabe es lo arriesgado que es ser un defensor de, por ejemplo, de la Mara 18. La Mara 18 o del crimen organizado. La Mara 18 no ve a un abogado como un profesional que obtuvo un contrato. Simplemente lo ve como un agregado a su pandilla. Así lo ven. Y repítame. Sí.
Lamentablemente, muchos abogados han tenido problemas en el pasado y en el presente porque empiezan a representar a alguien de la pandilla 18, por ejemplo, pero lo ven simplemente como su trabajo. Ahora, la pandilla 18 no lo ve así. Si tiene un abogado al cual le pagan, ya lo ven como miembro de la organización delictiva. Y ese es el problema. Cuando ese abogado quiere retirarse o representar a alguien más. Ese es un gran problema. Y fíjese lo que vi. Delicado eso. Muy delicado. Ahora, lo que vimos el sábado pasado, y está registrado ya, tengo que obviar por los nombres y el puesto, pero lo que vimos en la visita de jóvenes de la pandilla 18 en un centro es que una de las personas con quien mantiene una relación de cónyuge es una profesional del derecho o es una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, hay una irregularidad o hay una ilegalidad en donde un funcionario de la Corte Suprema de Justicia tenga una relación con un miembro de la pandilla 18, ¿es ilegal? No lo es ilegal, pero sí no es correcto. Entonces, ¿cómo puede? Anteriormente, los funcionarios de estos centros pedagógicos hacían su labor y se limitaban a investigar porque no es el trabajo de ellos. Ahora nosotros, como comisión, sí podemos recorrer ese kilómetro extra e investigar tanto a la visita y verificar si es un funcionario del Ministerio Público, de la Corte Suprema y qué relación personal puede tener con el joven miembro del crimen organizado. ¿Qué piensa de lo que dice el abogado Urtecho Villamorde? Bien, es una situación en la cual pues no se da en el 100% de los casos de los privados de libertad. Siempre nosotros tenemos como primordial y como lo manda la Constitución el respeto a la vida y la integridad de las personas. En función de ese principio, pues nosotros tenemos que valorar algunas medidas y algunas situaciones en las cuales pues es necesario tener algún tipo de medidas de control y seguridad, tanto para el abogado que va a visitar al privado de libertad, como para el resto de las personas que se encuentran involucradas en el sistema. Y esto pues es así, y nosotros pues estamos apegados, como lo dije anteriormente, lo que es al respeto de los procedimientos y leyes. Y en ese sentido pues yo le digo al abogado de que estamos velando por la seguridad tanto de los abogados defensores, de los privados de libertad, de las visitas y de la población en general. Teniente Cuello. Bien, acuerpando lo que dice, lo que expresaba mi subcomisionado Madrid, esto no es novedoso. En muchas ocasiones que profesionales del derecho han hecho respectivas visitas a lo interior de los centros penales, se les ha detectado cartas, notas que en algún momento traen después de realizar la visita. Esto de alguna u otra manera da a entender que es hay alguna afinidad, ¿verdad? Se han encontrado notas con algunos números de teléfonos, algunos mensajes relacionados incluso a delitos relacionados a extorsión. En operaciones también que hemos realizado, sabemos que se han asegurado clínicas. Esto significa también que hay anexo con profesionales de la medicina, también con el personal de seguridad que lo mencionamos, personal uniformados. Esto no es novedoso, el crimen organizado prácticamente ha penetrado muchas instituciones y el sistema carcelario en su momento ha sido prácticamente ha perdido la gobernabilidad en tiempo pasado. Eso es lo que se está recuperando al realizar los diferentes procesos que está realizando la Comisión Interventora, el apoyo constante que ha estado realizando FUSINA con nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, y también en las últimas reuniones estamos involucrando lo que es el personal de derechos humanos. No hay ninguna requisa, licenciado, no hay ninguna operación de traslado de libertad si no hay un representante de los derechos humanos, un fiscal, que dé legalidad a este tipo de operaciones. Esto prácticamente es lo que nos fundamenta
pero de igual manera se realizan las operaciones orientadas a tratar de restablecer el orden, el control y sobre todo la gobernabilidad. No es algo fácil, ni es algo que se va a lograr en 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque ha sido un cáncer que ha penetrado prácticamente todo el sistema carcelario, pero es un proceso que lleva pasos y va encaminado. Los resultados son a mediano y largo plazo y podemos ver algo importante, licenciado, que lamentablemente lo que sucedió en meses atrás, los muertos múltiples en el centro penal de Tela, que era un centro considerado que nunca había reportado acciones violentas. Se reportaron 19 pérdidas de vidas humanas producto de la confrontación entre privados de libertad. Lo que sucedió en el centro penal del Porvenir, Siria, también, misma cantidad de privados de libertad fallecidos en una reyerta. Esto significa que en algún momento se oponen o hay fuerzas opositoras para que se restablezcan nuevas medidas, nuevas acciones y nuevos proyectos que están orientados a mantener un sistema carcelario óptimo, en buenas condiciones y lógicamente que haya una gobernabilidad. Pero para que esto suceda tiene que haber muchos proyectos que están en camino. Podemos ver que el gobierno de la República es uno de los que más se ha preocupado, que ha prácticamente invertido en centros penales con mayores estándares de seguridad, certificación de personal, que no me canso de decir porque es básico, es una herramienta fundamental para mantener el control, y las operaciones constantes que está realizando Fusina en apoyo a la Comisión Interventora con todos los entes operativos y legales. En este centro penitenciario de Támara podemos ver que se hizo un módulo de máxima seguridad para la clasificación de privados de libertad considerados de alta peligrosidad con delitos relacionados a sicariato, homicidios, asociación ilícita, miembros de estructuras criminales y las operaciones de último impacto que hemos realizado en estos procesos. En este proceso han sido trasladados a los módulos de máxima seguridad. Como lo decía mi coronel González, hay una clasificación y perfiles de privados de libertad que se realiza al momento de que son trasladados a los diferentes centros penales, y es ahí donde son trasladados a los diferentes módulos. Ya puede ser módulos de máxima seguridad, mínima o media, según el delito que haya cometido. Dice el abogado, esta explicación del subcomisionado Martínez es absurda. Tengo 19 años de ejercer, soy doctor en Derecho Penal y no da una respuesta a lo que se puso. Las medidas de seguridad se entienden, pero no responden a las violaciones a derechos fundamentales. La respuesta solo admite que por expuesto es cierto y está sucediendo. Nada tiene que ver lo expuesto con los procedimientos de seguridad como registros. Bien, creo que es necesario siempre mantener los controles de convencionalidad para evitar las violaciones por parte de funcionarios públicos al derecho del debido proceso, al derecho de la defensa y al derecho de recurrir. Él puede tener otras opciones y puede hacer uso de ellas. Sí. En estos primeros días, ¿resultados iniciales hay? El principal resultado es la estabilidad del sistema penitenciario, el reordenamiento y el mejoramiento a los privados de libertad en algunos aspectos. Cuando me refiero a mejoramiento me refiero a algunas condiciones de vida que se han estado llevando a cabo para mejorar las condiciones de vida dentro de los sistemas penitenciarios. Me refiero a los privados de libertad comunes. Con los privados de libertad de alta violencia, pues con ellos se ha establecido lo que son medidas de control, lo que conlleva, como lo mencioné al inicio, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la seguridad, tanto de los privados de libertad, de sus familiares, como de todo el personal que interviene dentro del sistema penitenciario. Para esto, pues nosotros hemos tenido diferentes reuniones con los diferentes actores del sistema para poder encontrar un punto común en el cual pues sirva para poder llevar a cabo el trabajo dentro de las normas establecidas. ¿Cuánto tiempo debe durar, en opinión de ustedes, este trabajo de la comisión?
Inicialmente, el mandato del decreto de emergencia son 6 meses. Al finalizar estos 6 meses, pues nosotros vamos a presentar una nueva estrategia para lo que es el sistema penal hondureño, la cual pues posteriormente deberá ser implementada. La implementación de esta estrategia pues va a depender de la forma y de cómo se implemente, y de ello va a estar estrechamente relacionada con el tiempo. Yo pienso que esto debe ser en el corto y mediano plazo para poder darle una estabilidad definitiva a lo que es el sistema. ¿Para usted los centros para menores? Nosotros estamos sujetos a las instrucciones por parte de los superiores, emitimos un informe mensual y este informe está siendo evaluado, ya llevamos casi 2 meses y en este se da a conocer cómo optamos por las mejores medidas en materia de seguridad siguiendo los protocolos sin violar los derechos de los menores infractores. Y es así que creemos que la superioridad va a tomar en consideración todos estos informes y vertir una recomendación al señor presidente. ¿Cuáles son de acuerdo a las convenciones internacionales, el manejo de estas cárceles para periodos de libertad? Bien, tenemos para comenzar los acuerdos de Beijing, Bangkok, el acuerdo de La Habana, y todos estos protocolos pues limitan, sí, a los funcionarios en materia de seguridad para ejercer el trabajo porque son garantistas. Un ejemplo es este: si se le quiere dar una cátedra a 80 menores en conflicto con la ley, pero solo hay 5 custodios especiales, ¿cómo se le puede garantizar a los catedráticos la seguridad una vez estando dentro del predio? Es bien difícil. Si están realizando una actividad en donde van a haber invitados, ¿cómo podemos garantizar la misma seguridad a los invitados, a los menores, a los funcionarios policiales y a los funcionarios del INAMI? Es bastante difícil. Sobre la marcha vamos viendo cómo solventamos y cómo mejoramos estos anillos de seguridad, pero es indispensable llegar a hablar con los jóvenes, con los líderes y hacerles entender también a las autoridades que han realizado su labor durante los últimos años que es prohibido los castigos grupales, que es prohibido decirle, mire, por culpa de aquel menor se van a sancionar a todos y se les va a quitar una visita. Eso es un pleno abuso de autoridad y es una violación de los derechos humanos. Por lo tanto, ahora tienen que haber, deben de procederse con las audiencias y con los protocolos a través de los comités y obtener resoluciones. Pero esa es la forma que nosotros tenemos de trabajar, garantizando el derecho a los demás, siendo optimistas y sobre todo mejorando la seguridad para que esta nunca vaya a fallar. Oscar Canales de la colonia Torocagua. Oscar, buenos días. Muy buenos días. Sí, aquí participando en el tema penitenciario. La verdad de las cosas que ponen autoridades en los centros penales de todas las penitenciarías, personas que no saben, no conocen la ley penitenciaria. Y cuando el privado de libertad quiere reclamar su derecho como lo establece la ley, que tiene un derecho basado en la ley penitenciaria, tenemos los centros. Como una persona privada de libertad que está 40 años puede estar con alguien que tiene 3 años de sentencia? Todas las cárceles están así, bien lo saben. No hay rehabilitación, en la ley habla de una rehabilitación. La alimentación no la entregan las autoridades, las autoridades se la entregan al preso y el preso es el que reparte la alimentación. Una persona que esté con una enfermedad terminal y reparte la comida, le puede dar veneno a todos y matarlos, pues. ¿Por qué? Por el desorden que tienen en los centros penales, ¿verdad? Hay personas que hablan de centros penales y nunca han estado presos. Y entonces las autoridades nunca han estado presas, nunca han convivido. Bien saben cómo viven en intemperie las personas. Si usted va a preguntarle a un privado de libertad o que dentro de una comisión o vayan ahí
y le diga, ¿dónde duerme usted? Allí en el suelo, allí duerme, sí, y lo saben bien que le estoy diciendo la verdad. Muéstreme su pasta dental, no la tiene. Muéstreme su papel higiénico, no lo tiene. Muéstreme sus implementos de aseo personal, no los tiene. Y todo ese presupuesto sale de finanzas y se lo echan a la bolsa izquierda y la rehabilitación. Entonces la persona cuando sale de una cárcel, ¿cómo sale? Se incorpora como ciudadano a la sociedad o se incorpora como delincuente entrenado más. Entonces miramos nosotros todo eso. Ahora, si hay rehabilitación, que salga una persona rehabilitada con un oficio, con una preparación, ya es un delincuente que ya no es delincuente, ya pasa a ser un ciudadano. Pero en la Corte Suprema dicen, si nosotros les damos rehabilitación, ya no vamos a ser magistrados en la Corte. Ya mis hijos, ya no, porque se reparten el gobierno, en los puestos de gobierno, se los reparten como por herencia. Hoy soy magistrado yo, de ahí llega mi hijo, de ahí llega mi nieto. Entonces, dice, si sacamos a este pueblo y le damos rehabilitación al privado de libertad, ya no van a haber delincuentes, vamos a quedar sin empleo, dice. Nos va en la Corte. Persona que entra honrada a la cárcel, la Corte se preocupa por sacarlo delincuente, porque ellos están en la obligación de supervisar cada juez, cada autoridad, dónde está su privado de libertad que llevan el caso a ellos, para ver si se le está dando el proceso debido de la rehabilitación, porque su salud, imaginen en las cárceles, hayan puesto teléfonos que son caros, valen en dólares la llamada, y en la ley penitenciaria la llamada tiene que ser gratis, y los directores no saben la ley penitenciaria, y si la saben, lo que hacen las del gato, pues usted ya sabe lo que hace el gato, ¿va? Y entonces todo eso, ahí hay personas diabéticas, el diabético tiene que estar aparte, ¿verdad? E incluso en la ley penitenciaria dice que no es prohibido fumar cigarrillo en una Bartolina, porque contamina, está en la ley, está en el diario oficial La Gaceta, ¿verdad? Entonces, y otro preso no le puede reclamar a otro preso, no, que la autoridad que tiene que llevar el orden, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque ellos son los encargados de llevar el orden. Me dice, llame Celán, ¿quién está fallando? Capturan delincuentes con suficientes pruebas, armas, drogas, asociación ilícita, extorsión, y a las 3 semanas están sueltos, los capturan hasta 4 veces. ¿Qué pasa? ¿Madrid? Bien, a veces es bien difícil cuando se le otorga un criterio de oportunidad y la pena se reduce a un tercio. A veces es bien difícil cuando hay una captura y que yo he sido testigo de un grupo delictivo con telefonía satelital, con más de 200 libras de droga y que al final se les cambia la tipificación de tráfico a facilitación de los medios de transporte y logran salir. Disculpe, o sea que, entonces, ¿qué es cierto eso de los teléfonos satelitales como esas narconovelas? No puedo, le estaba mencionando en las operaciones policiales que hemos encontrado teléfonos satelitales al crimen organizado, ¿verdad? Como un ejemplo. Ahora, dentro de los centros que yo puedo hablar, pedagógicos, para eso son las requisas y para eso tenemos un protocolo, un procedimiento. Sin embargo, siempre van a haber personas que van a estar en contra de estas requisas y van a estar diciendo, es una violación de los derechos humanos del niño estarle levantando el colchón casi cada 2 meses para revisar si hay un teléfono celular. Pero es en donde nosotros tenemos que hacer como funcionarios un balance, porque si sabemos que una orden para matar a otra persona en la vía pública, programada por el crimen organizado, se está dando desde ese teléfono, a través de una llamada o mensaje de texto, es necesario hacer una requisa para poder evitar esto. Y no es una violación de derechos humanos cuando se sigue todo el protocolo. Y si se encuentra, pues se realiza el procedimiento, pero no es una violación para nosotros el estar realizando requisas cada 1 mes, cada 2 meses. Para algunos funcionarios dicen que deben de ser 1 vez al año. Definitivamente es absurdo.
Teniente Cuello. Sí, algo muy importante que para aumentar lo que expresa mi subcomisionado Madrid es por qué nos hacemos la pregunta. Capturamos a líderes de estructuras criminales, asociación ilícita, con 80 libras de marihuana, con fusiles de guerra AK-47, M16 o artefactos explosivos. Se captura, se hacen los procedimientos legales, se remiten a las autoridades competentes y posteriormente estas personas a las 3, 4 semanas al mes ya están fuera. ¿Qué sucede, licenciado? También falta la continuación de la cultura de la denuncia. Muchas operaciones, especialmente de extorsión, robos, asaltos y otros delitos menores, violencia doméstica, intrafamiliar, robos, asaltos, son capturadas las personas, pero lamentablemente las personas no continúan con la denuncia. Entonces, el proceso legal prácticamente queda debilitado. Recordemos que uno es respetuoso de las leyes, somos garantes de los derechos humanos también, que le compete a cada ciudadano, pero la cultura de la denuncia es fundamental, es la herramienta para procesar y concluir lo que es un proceso legal. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó? Que lo capturaron, la vecina del barrio, de la colonia, dice, bueno, lo capturaron distribuyendo droga y tenía un montón de denuncias. Los cuerpos de seguridad e investigación y también procesos legales también hacemos nuestro trabajo. Capturamos, embalamos, remitimos todos los procesos legales, pero la persona cuando ya mira que capturan, el ciudadano no continúa con la denuncia. Entonces, eso es muy importante, siempre pedimos la colaboración de la población que nos pueda apoyar. Siempre tenemos habilitada la línea de emergencia 911, que es fundamental. Hemos mejorado el sistema de cámaras prácticamente en grandes ciudades. Estas son herramientas que nos facilitan a hacer los procesos legales, pero el factor principal es la cultura de la denuncia. Sí, está en la línea. Decime, por favor, don Mario Ruiz. Buenos días, don Mario. Buenos días. Lo escuchamos, don Mario. Buenos días, yo soy el abogado Mario Ruiz. Estoy hablando acá de Tegucigalpa, con más de 15 años de experiencia profesional en el campo penal. Quiero manifestarles de que se ha documentado y se ha presentado ante las anteriores autoridades y también ante las que están hoy en día al frente del Instituto Nacional Penitenciario, de manera evidencias en las cuales los privados de libertad, particularmente los que se encuentran en las cárceles de máxima seguridad, cualquier cantidad de vejaciones, malos tratos, torturas, y no digamos los homicidios que se han perpetrado en esos lugares, en los cuales pues la mayoría de los casos no se ha dado alguna respuesta inmediata. Hay que esperar que el departamento legal y las diferentes direcciones del Instituto Nacional Penitenciario pues se pronuncien, y eso tarda cualquier cantidad de días. Déjeme decirle que el año pasado, en el mes de agosto más o menos, se hizo un traslado de un grupo de personas de diferentes grupos de la cárcel de Lama a la máxima seguridad acá en Támara. Según la ley del Instituto Nacional Penitenciario, para que los privados de libertad puedan estar en una celda de castigo, tiene que haber un informe de cualquier personal administrativo y llevarlo a la Junta de Vigilancia. En este caso no ha sucedido así. Han estado personas por más de casi 6 meses en esas celdas de castigo y todavía no recibimos la respuesta respectiva de las autoridades. Entonces eso es una violación a los derechos humanos. Obviamente pues miramos con buenos ojos algunas acciones que sí están realizando, pero estos que son fundamentales, porque realmente incluso las visitas de las personas han sido bien muy despacio, han sido muy coartadas, y muchos incluso privados de libertad no asisten a sus citas externas
porque están demasiado estigmatizados y demasiado estereotipados este tipo de personas. Yo pongo a la luz pública y ante las autoridades que están en su programa, señor periodista, para que tomen estas medidas y que tomen muy en cuenta este tipo de situaciones que se han dado y que todavía no han dado respuesta. Muchas gracias por la participación que me han dado en este día. Muy buenos días. Buenos días. ¿Respuestas? Bien, para el abogado Mario Ruiz, pues nosotros somos sumamente respetuosos de lo que es el debido proceso. El debido proceso, en lo que se refiere al interior de los centros penales, nos referimos a los consejos, a los CTI, consejos técnicos, que son los que hacen el estudio y el análisis de los expedientes de los diferentes privados de libertad que se encuentran en los centros penales. Dentro de este proceso, pues también existe lo que es el análisis criminológico, el perfil de violencia y otra serie de factores psicológicos, los cuales se deben de analizar detenidamente y en función de los cuales se puede dar una respuesta o una solución, y este análisis no se toma 1 o 2 días, porque un privado de libertad que es acusado del homicidio de 18 o 20 personas, no es fácil el estudio psicológico de él para poder determinar si el grado de violencia que él tiene aún lo mantiene o ya cambió. Entonces hay que hacer ese análisis, hay que hacer ese estudio para poder darle la debida clasificación al privado de libertad. Clasificación, aquí viene otro punto importante. Dentro de lo que mencionaba el señor Oscar Canales de la colonia Torocagua, él mencionaba que no existe clasificación y otra serie de situaciones ahí. Esta clasificación, yo le digo al señor Oscar Canales que estamos en proceso de revisar todo el sistema y darle el reordenamiento que se debe de tener para los diferentes privados de libertad, que esto va amarrado a la pregunta que hacía el abogado Ruiz y al comentario que hacía el abogado Andrés Urtecho. Aquí es donde yo nuevamente insisto y digo que nosotros estamos protegiendo lo que es el bien humano jurídico, como es la vida humana, y esto pasa por la clasificación, y para poder clasificar o reclasificar un privado de libertad pasa por los consejos técnicos, y luego de pasar por el consejo técnico, luego pasa lo que es el análisis de estudio de cuál es el centro el centro penal al cual es más apropiado que el privado de libertad se encuentre. También refiriéndome a lo que es clasificación y al ordenamiento de los privados de libertad, yo le puedo decir al señor Oscar Canales de que los privados de libertad, cada uno es un caso particular, y de acuerdo a la particularidad de cada uno de ellos, es el lugar o el sitio donde van a estar. Para el caso, tenemos la granja penal de Comayagua, en la cual sí existen granjas avícolas y existen granjas porcinas, los cuales están produciendo y se está rehabilitando el privado de libertad. Y esto también responde a la clasificación y al grado de violencia, porque una persona que tiene un nivel criminológico según su expediente y la acusación que tiene por diferentes delitos es la que va a llevarlo hacia esa granja agrícola, hacia ese taller de manufactura o otro tipo de lugar, de acuerdo a cómo tenga el perfil del privado de libertad. Porque si un privado de libertad tiene un nivel de violencia alto y encima de ello tiene una acusación por la ejecución de 18, 20 homicidios, 10 homicidios, 5 homicidios, sería irresponsable por parte de la autoridad penitenciaria llevarlo a una granja penal, llevarlo a un taller donde fácilmente va a tener acceso a herramientas que posteriormente pueden generar en la ejecución de algún tipo de eventos o situaciones que va a poner en precario la vida de los privados de libertad, de sus visitantes y de los diferentes abogados, defensores, fiscalía, jueces de ejecución y todos los actores que están dentro del sistema. Nosotros, repito, tenemos como fin primordial la protección y la seguridad de la vida humana dentro de los centros penales. No es una tarea fácil, son bastantes los actores, los intereses y las presiones de diferentes grupos para poder ellos tener la satisfacción que de acuerdo de su punto de vista debería de ser, pero no es lo que piense un determinado grupo lo que debería de ser, no es lo que piense el Instituto Penitenciario lo que debe ser,
sino que lo que debe ser es lo que está enmarcado y establecido dentro de las leyes nacionales. En eso es lo que le puedo decir yo al señor Oscar Canales, que él, en algunas de las situaciones que él ha mencionado estamos trabajando. Estamos conscientes que el sistema penitenciario necesita muchas ordenamiento y mucha reorganización, pero para eso es que nosotros estamos llamando a lo que es a la organización, o hemos acudido a la Organización de Estados Americanos, para que sean ellos, desde un punto de vista neutral, profesional, nos validen los diferentes cambios y los diferentes protocolos y las diferentes estrategias que nosotros vamos a proponer que se lleven a cabo dentro de los centros penales para poder superar tanto las quejas del señor abogado Andrés Unterich Choramborde, tanto las observaciones que hizo el señor Canales y a las observaciones que ha hecho el abogado Ruiz. Don José Romero en Danlí. Don José, buenos días. Buenos días. Es bonito lo que están hablando los señores comisionados, y en verdad yo le voy a decir algo. Yo estoy yendo al centro penal de Danlí. Estuve trabajando, incluso hay personas que están restauradas, que andan predicando la palabra de Dios. Pero el problema en los centros penales es, hermano, cómo puede entrar un objeto, una arma o droga o alcohol dentro de un centro penal. Tiene que ser por los mismos empleados del centro penal. Y lo que estaba diciendo el comisionado es cierto. Imagínense que yo les decía a ellos, porque había necesidad, todavía más necesidad, en predicarles, en hacerle conciencia a los custodios, que quizás a los que estaban dentro. ¿Por qué? Porque imagínense por dónde deberían de entrar las armas. Entonces, y uno, porque uno se mezcla y uno mira, pues. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y lo otro que dice, que dijo el otro comisionado, de que estaba el 911 y que luego agarraban a un pandillero y que luego estaba suelto. Se puede imaginar una persona que haga una denuncia, qué riesgo el que corre. Se puede imaginar usted que lo sacan, y alguien que haga una denuncia y que lo haga un ciudadano común y corriente. Yo estuve yendo al Renacer, estuve llevando palabras, y le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? El problema hoy en día, le piden hay veces a la iglesia que colabore, pero hoy con todas las lo que está haciendo la restricción que hay allí, imagínense que le piden un papel, que le piden otro. Yo fui de las personas que llevaba hasta comida, hasta para los mismos custodios ahí en el centro penal. Yo estuve yendo y trabajé bastante tiempo. Hoy le doy gracias a Dios. Andan personas que fueron grandes delincuentes, grandes hombres asesinos, y hoy andan predicando la palabra de Dios. Pero en virtud de darle una apertura, lo que hicieron fue cerrar, oprimir ahí y cortar para poder llevar la palabra. No le voy a decir que todos somos manzanitas buenas, los que somos cristianos, porque hay algunos que también se disfrazan. Bien, gracias, don José Romero desde Danlí El Paraíso. Bien, vamos a conclusiones. Teniente José Antonio Cuello, ¿qué piensa? ¿Qué le dejamos a la población? Bien, estamos en un proceso de retomar la gobernabilidad, el control en su totalidad. Actualmente estamos casi en un 75-80% de centros penales que han sido intervenidos. Estamos en varias fases. Es un trabajo que no va a llevar un mes, 2 meses, sino que lleva un tiempo determinado. Pero esto es con el apoyo de todas las instituciones que estamos conformando Fusina, apoyando a la Comisión Interventora. Sabemos que se le está dando mucha prioridad a la adquisición de equipo tecnológico que va a mejorar los controles y accesos. También la inspección a las estructuras carcelarias, que se van a hacer muchas estructuras, muchos cambios para mejoramiento, tanto en condiciones de vida de los privados de libertad y como una mejor atención y servicio a las personas que realizan sus respectivas visitas. Todo esto siempre licenciado con el fiel cumplimiento de los derechos humanos, el respeto irrestricto a la ley, y nuestra misión o objetivo principal es que el sistema carcelario sea óptimo, que sea prácticamente un sistema carcelario gobernable y lógicamente
apoyar a la Comisión Interventora de Centros Penales en el marco de Fusina. Gracias al teniente José Cuello por su participación esta mañana, representando a Fusina, su comisionado Martínez Madrid. Queremos garantizar, como miembros de la Comisión Interventora, que en los centros pedagógicos de menores vamos a ser no solo veedores, sino que también investigadores. Y vamos a reportar cualquier irregularidad que esté sucediendo, que tendremos que poner a disposición del Ministerio Público, y eso es lo que quiere el pueblo. Cualquier funcionario que esté involucrado en una acción ilícita de facilitar armas, telefonía celular o drogas a cualquier interno. Eso lo estamos garantizando. Gracias. Muchas gracias. Coronel José Arsenio González, usted está al frente de esta comisión interventora. ¿Qué le decimos a la población? Le deseo la mejor de la suerte, no es fácil, pero Dios primero, que todo salga como lo tienen planificado. Bien, estamos conscientes de la situación en que se encuentra el sistema penitenciario nacional. Estamos conscientes de la multiplicidad y del mar de problemas que hay dentro del mismo. Estamos conscientes también de que no tenemos la varita mágica para poder resolver esto en 2 o 3 meses. Y estamos conscientes también del trabajo que estamos realizando. Ya le dijo a los demás coroneles que no es 2 o 3 meses eso. Estamos conscientes porque nosotros tenemos el día a día dentro de los centros penales, y a medida vamos avanzando, pues vamos descubriendo y vamos encontrando situaciones en las cuales nosotros estamos imbuidos el 100% de nuestra capacidad y de nuestro tiempo para poder darle solución. También estamos conscientes de que va a haber resistencia de muchas personas, organizaciones e instituciones de repente en algunas situaciones que se deban de tomar para poder darle la seguridad a lo que es a los centros penales. Esto pues va a requerir de lo que es de muchas conversaciones, coordinaciones y llevar a cabo lo que es un punto de encuentro dentro de lo que es el marco legal establecido para poder garantizar que el sistema va a funcionar correctamente. Estamos conscientes y estamos apostando a lo que es a la reinserción y a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y dentro de esta reinserción y rehabilitación de los privados de libertad también estamos conscientes que debe de existir una clasificación en la cual pues se determine quiénes son los que realmente pueden participar en algún tipo de actividades que conlleven a lo que es que nos garantice que el privado de libertad que va a participar en las actividades de reinserción va a retornar a la sociedad como un elemento proactivo y que va a ser de utilidad a la misma. Esto no significa que se van a debilitar o que se van a disminuir las medidas y controles de seguridad dentro de los centros penales, porque estas medidas de control y seguridad de los centros penales son los que le van a dar la certeza y la seguridad al privado de libertad del normal funcionamiento de los centros penales. Estamos en esta tarea, repito, no es fácil, no tenemos una varita mágica para poder corregir el sistema un 100%, pero estamos en esto y estamos trabajando, abogado. Ojalá que todo salga bien, que se superen estos problemas en los centros penales del país, porque es una preocupación de toda la población, no solo de los que están recluidos ahí, ni de sus familiares, sino de toda la sociedad hondureña, para que no existan más problemas, ni asesinatos, ni drogas, ni armas en los centros penales del país. Que también a los centros penales para menores se les apoye económicamente, haya mejores instalaciones, mejores psicólogos, y que lo que el presidente Juan Orlando Hernández está hablando, pues se logre y se cumpla, y que haya apoyo no solo del presidente Hernández, sino de los otros funcionarios, y claro, de ahora el sector militar que está al cargo de lo que es esto de la intervención de los centros penales del país. Gracias a todos, que tengan una buena semana, siga con nosotros en Canal 11. Buenos días.